¿Cómo estamos en esta mañana? Estamos hablando de principios para una vida victoriosa. Y dijimos que básicamente íbamos a hablar de cuatro. Vida de oración, número 1. Número 2, estudio de la palabra. Número 3, congregarse. Y número 4, compartir el evangelio o evangelizar. Cuando estuvimos hablando hace 8 días del número 1, que era vida de oración, tomamos como base Mateo capítulo 6 e hicimos una profunda reflexión acerca de lo que es oración, ¿verdad? Y dijimos que era como el modelo que Dios nos había dejado para que nosotros pudiésemos guiarnos y orar. Hoy quiero que, para terminar esa parte, quiero que revisemos dos cositas muy importantes. La primera, ¿cómo orar o hablar con Dios? Entonces, eso es como el recuento. Ya dijimos que es fundamental que estemos guiados por la palabra y tengamos en cuenta el modelo de oración que Dios nos dejó. Debemos orar en el nombre de Jesús, debemos orar con fe, guiados por el Espíritu Santo, hacerlo con sinceridad en nuestro corazón, hacerlo con toda sencillez, ser humildes a la hora de orar, conforme a la voluntad de Dios y hacerlo con perseverancia. Es como lo que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a orar. La oración, si vamos a analizar cada uno de estos aspectos, pues tenemos claro, ¿no? En el nombre de Jesús, con fe, guiados por el Espíritu. Y la oración, prestemos atención, debe realmente nacer de mi corazón. O sea, debo ser una persona humilde, sencilla, no debe haber orgullo en mi corazón y sobre todo dispuesta. Con perseverancia. Perseverancia quiere decir que debe ser siempre. No se ora solamente el domingo por la mañana aquí a las 8, sino en nuestra vida cotidiana debemos orar. En nuestra vida la oración debe ser como parte de nuestra vida, como algo de nosotros, es inherente a nosotros. No debemos esperar solamente hasta que toque el lunes a las 8:30 de la noche por altares de adoración. No, debemos estar orando siempre. Podemos, en el momento que estamos conduciendo. Un tranconcito, a veces la gente se dedica a maldecir o a pensar cosas indebidas, podemos usar ese tiempo. Podemos hacerlo mientras tenemos que esperar o debemos esperar para una cita médica. Podemos hacerlo mientras hacemos una fila en un banco. Hay muchos momentos. La vida de oración debe ser una constante en nuestras vidas. Necesariamente debemos orar todos los días, porque la oración es la que nos mantiene, nos sostiene, nos alimenta. Un paréntesis, no se ora, no se lee la palabra o no se hace en las horas laborales lo que debemos hacer en otros tiempos. Voy a colocarles el ejemplo muy claro. Si yo en mi trabajo tengo una hora de almuerzo y yo no quiero almorzar, sino que yo quiero ir a leer la Biblia y a orar, está muy bien, está perfecto, sí se hace. Pero si a mí el jefe me dice, miren, me hace un favor, me termine de revisar todos estos documentos y me hace un informe y se lo recibo en 2 horitas. Y yo corro el informe y corro los documentos y corro todo y me pongo a leer y ahora estoy yendo en contravía de lo que Dios quiere. Dios es un Dios de orden y nos ha enseñado a hacer las cosas ordenadamente. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, contestó el Señor cuando le preguntaron, ¿toca pagar impuestos? Entonces les digo, toca trabajar. Y el momento de trabajar es trabajando, siendo productivos y dando lo mejor de nosotros.
Yo en mi caso particular tuve la experiencia de una persona que contraté y no hacía su trabajo para lo que yo le contraté. Y todo el tiempo era sentado muy cerca de mi oficina leyendo la Biblia. Y yo le decía, hazme un favor, ya hiciste tal cosa. No, estoy leyendo la Biblia. Es que yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo. Le decía, yo también. Pero el momento del trabajo es del trabajo. Luego le pedí el favor de alguna otra cosa, no, es que voy a orar. Y fui grosero un día y le dije, mira, yo te estoy pagando por tu tiempo, por tu capacidad y necesito resultados. Entonces, por favor, ¿de acuerdo? Porque a veces confundimos las cosas. Ah, no, es que yo soy cristiano y yo oro todo el tiempo y yo leo la Biblia todo el tiempo. Muy bien, pero el momento del trabajo es el trabajo. Ahora, qué bonita manera nosotros de decir somos hijos de Dios cuando en el trabajo somos los mejores. Hacemos las cosas con excelencia y caminamos la milla extra. Impedimentos para la oración. Hay razones por las cuales Dios seguramente puede tardar en conceder el anhelo del corazón o sencillamente la oración no sube al Señor. Una de ellas es la falta de perdón que se expresa a través de la amargura y el resentimiento. Cuando una persona no perdona, cuando una persona vive amargada, puede entender que esa es una de las causas o es uno de los impedimentos para que la oración suba. Cuando oramos con orgullo o egoísmo. Hace 8 días hablamos en la clase pasada del cristiano yo, ¿no? Solo me interesa lo mío, no me preocupo por nadie más. Eso también puede ser un impedimento para la oración. Entonces, el orgullo o el egoísmo. Otro impedimento que tenemos en la oración, la falta de fe. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros debemos pedir con fe. En Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 5 dice, no dudando, porque se convierte como en la ola del mar que va y viene, según el viento la lleva. Entonces dice, cuando pidan con fe. Así que cuando nosotros no tenemos fe, allí hay un impedimento para la oración. Otro impedimento es estar en enemistad con mi prójimo. Si yo vivo de disgusto con todas las personas, con mi esposo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, ese es un gran impedimento para que la oración llegue a Dios, porque necesitamos estar bien, estar en línea con lo que Dios quiere. La oración no llega a Dios cuando en casa se practica ocultismo o cualquier tipo de actividad que va en contra de Dios. Adivinación, hechicería, agüeros, hay muchísimas cosas que se convierten en ocultismo y de hecho eso ya es un impedimento para que la oración llegue a Dios. Estar en pecado es una de las más grandes causas por las cuales no asciende la oración. Y vamos a finalizar con las formas de oración. Hay básicamente dos formas. Dos formas. La personal y la grupal. La oración personal es cuando estoy yo solita, en mi habitación, en mi cuarto de oración. Y la grupal es cuando ya estoy, por ejemplo, con mi esposo, con mis hijitos, cuando estoy aquí en la iglesia, cuando estoy con los intercesores, cuando hay más de una persona en oración, entonces allí ya es una oración grupal. Es importante que nosotros cuando estemos haciendo oraciones grupales tengamos en cuenta que debemos estar de acuerdo. Porque entonces sí, bueno, vamos a orar, listo, cada uno ore por lo que quiera, como que va a ser diferente, ¿verdad? Esta mañana, o bueno, desde ayer, nuestro hijito ahorita mismo está presentando la prueba de estado, en este mismo momento. E hicimos oraciones por separado con mi esposo y obviamente también en grupo. Y esta mañana Dios nos regaló el privilegio de estar de rodillas antes de irse mi niño para su examen. Y teníamos un común acuerdo, un propósito, es hallar el favor de Dios y que la misericordia de Dios sea sobre mí y su gloria sea manifiesta sobre la vida de mi hijo. Entonces,
es importante que tengamos un propósito, que tengamos claridad cuando estamos haciendo oraciones grupales. ¿Se han dado cuenta que los lunes tenemos muy claro eso? Bueno, hoy vamos a orar por Colombia, por el gobierno, por los jóvenes de la iglesia, por los niños, y abajo dice, y su petición personal. Pero se han visto que tenemos muy organizadito, Tatiana Hurtado es la que se encarga de, pues el pastor da las indicaciones y Tatiana organiza el cuadrito y todos somos conocedores de eso y estamos de acuerdo y es muy bonito. Y no es solo acá en Casa de Oración, hay iglesias en otros lugares que en esa misma hora están haciendo lo mismo. Nosotros particularmente enviamos a los Estados Unidos muchas veces, vamos a empezar ya, y ellos también están haciendo su tiempo de oración, estamos de acuerdo. Muy bien, vamos al punto número 2, estudio de la palabra. ¿Alguna duda respecto al principio de vida victoriosa número 1, oración? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando haya dudas vamos a apuntarlas, ya les había dicho, vamos a apuntarlas y al final de la clase vamos a preguntar. Muy bien. ¿Por qué será importante, mis hijos, estudiar la palabra? Porque a través de la palabra Dios contesta nuestras oraciones. Sí, señor. Muy bien. ¿Por qué más? Sí, muy bien. ¿Por qué más? Muy bien. ¿Por qué más? Podemos tener una relación más cercana con Él. Muy bien. Excelente. ¿Por qué más? Porque por medio de ella Él nos está hablando. Sí, muy bien. Orar por las demás personas también. Sí, Por medio de la palabra nuestro sabiduría. sí, muy bien. Y si ustedes me hacen a mí la pregunta, pregúntenme, a ver, pregúntenme. ¿Por qué? ¿Cuál es? Para yo poder contestar, pregúntenme. Porque debemos estudiar. Bueno, es necesario estudiar la palabra, en mi opinión, porque Dios a cada uno le tiene promesas determinadas. Y no son las mismas para todo el mundo. Creo que los que somos casados ha ocurrido, llega mi esposo y eso me muestra en la Biblia, me dice, mira lo que el Señor me dijo, y eso hasta llora. Y yo le digo, ay, qué lindo. Pero a veces me ocurre es a mí, y llego allá, mi amor, mira, qué lindo. Porque Dios a cada uno nos habla y da promesas a nuestras vidas, muchas veces para nosotros. Sí, obviamente hay promesas que son para la familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salva, tú y tu casa, son unas promesas familiares. Pero también hay promesas que Dios da a cada uno de nosotros y son únicas, me la dio a mí, ¿cierto? Entonces es fundamental que nosotros estudiemos la palabra para que también podamos recibir esas promesas que Dios tiene para darnos. ¿Ustedes ya saben qué promesa dio el Señor a cada uno de ustedes? La vida eterna, la salvación y la vida eterna. No le estoy preguntando, o sea, cuéntenme, ¿cuál es su promesa? No, suya. Sí, esa es, gracias a Dios, la de muchos de nosotros, pero la de ustedes, la propia. Cambio en la vida. Prometió cambiarme y hacerme. Bueno, no me expliqué. Díganme, ¿cuál es el verso que Dios, uno de los versos que Dios les ha dado como promesa? Salmo 23 y Habacuc 2:2. Deuteronomio 28, el 1 al 14, menciones de la obediencia, muy bien. Salmo 101. ¿Y dónde está? ¿El verso? Bueno, eso es importante, es que es mi promesa. Esta mañana, bueno, hace varios días mi Felipe estaba un poquito como preocupado porque el colegio a veces se encarga de preocuparnos, ¿sí? Y es que ese examen depende de su vida, y es que, bueno, dicen un poco de cosas. Yo a mi hijo le dije, no papi, tu vida depende de Dios.
Y pues sí, que te vaya bien en el examen, pero si no te va bien, pues lo presentamos en marzo otra vez. ¿Cuál es el problema? Ay, ¿verdad? No, mami. Claro. Pero de todos modos estaba un poquito ansioso. Mi casa solo tiene decoración con fotos. No hay más decoraciones, sino son fotos nuestras. Pipe tiene una experiencia de vida, un testimonio muy bonito. Casi lo pierdo a los 3 meses de embarazo. Después de durar 4 años tratando de quedar en embarazo, Dios nos regala a Pipe y el enemigo no lo quiere arrebatar a través de un desprendimiento de placenta. Y de todos modos él se aferra a la parte izquierda del útero, no se sale y aquí está. Tiene 16 años y hoy está presentando el ICFES. Y entonces, cuando ya nació mi niño, Dios nos regaló una promesa para él. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se la mandamos a hacer en una fotico de él así bebé y se la mandamos colocar en la parte de abajo. Y estos días lo vi así. Le dije, papi, ¿me haces un favor? ¿Vas a el hall? ¿Miras la foto? Dijo, yo creo, mamá está como chiflada. Si me ves estresado, ¿por qué me va a mandar a mirar fotos? Le dije, ahí la miras. Se paró. Dijo, mami. Y sus ojos espirituales fueron abiertos. Aunque era una promesa que Dios nos había dado a nosotros para él, y desde el vientre, vuelvo y les digo, estaba aferrado a la vida. Pero cuando la leí, le dije, papi, léela. ¿Qué dice? Y empezó a leer. Ese niño recibió fuerza de parte del Señor por esa promesa. Y ayer volví y le dije, ya lo vi solito mirando la foto, ya lo vi ahí, como llenándose de esa fe que necesitamos muchas veces en la vida para decir, sí puedo. Y esta mañana cuando estábamos orando, Señor, tú lo prometiste. Entonces, sí, exactamente. Entonces, cada uno de nosotros tiene una promesa que ha recibido de parte del Señor, pero no la conoceríamos si no estudiáramos la palabra, si no leyéramos la palabra. Por eso hay que leerla. Y no para todo el mundo es lo mismo. La historia de Felipe, de mi hijo, es esa. Y fue la razón por la que Dios nos dio esa palabra. La historia de Sarita también es hermosa. El Señor le puso un nombre en una prédica. Ella se iba a llamar diferente. Y el Señor nos dijo, Sara será su nombre. Y se llama Sara. Y también dio promesas sobre su vida. Y mi esposo y yo también, no, me pongo a contarles y no terminamos, entonces no les voy a contar más. Pero nos podemos dar cuenta que es para cada uno y no aplica para todos en grupo, sino que Dios a cada uno nos da una palabra de la que nosotros más de una vez podemos, permítanme la expresión, agarrarnos, porque la necesitamos. Miren lo que le pasó a mi niño, y lo había leído y se la sabía de memoria, pero en ese momento le fue revelada. El Señor me bendecirá, me engrandecerá el nombre. Le dije, papi, ¿qué entiendes ahí en esa parte de engrandecer tu nombre? Mami, que yo voy a tener el reconocimiento. Le dije, así es. Ese que uno a veces ve, ay, chiquito. No, Dios mismo se encarga de engrandecer, de acompañar, de proteger, de exaltar. Eso solo se logra a través del estudio. La Biblia no funciona, como mucha gente atrevida lo dice, así. Al dedo. Aquí. A ver qué me dice el Señor. No funciona así. Así como hay días que nosotros leemos y sí, adquirimos conocimiento gracias al Señor, sabiduría, pero como que no hay algo revelado solo para mí. También nos pasa, me ha ocurrido, ¿cierto? Leemos y bueno, ay, tan bonito, y vamos avanzando. Pero hay oportunidades en que estamos leyendo y empezamos a leer, Señor, es mi promesa, la que Dios trajo para mi vida. Hay que leer la palabra. Muy bien, entonces, la Biblia es la palabra de Dios, es el manual de procedimiento y por eso es necesario que nosotros la leamos y la estudiemos. Debemos observarla, aplicarla, leerla, meditar en ella y además enseñarla. No podemos ser egoístas.
Debemos compartir nuestro conocimiento de la palabra. Obvio, nunca terminaremos de aprender. Nunca. El único perfecto es el Señor. Nosotros somos imperfectos y estamos en ese camino de santidad, ¿cierto? Nunca llegaremos al conocimiento absoluto. ¿Qué dice Corintios? Que cuando era niño pensaba como niño, que ahora ve como en un espejo, pero más adelante verá todo claramente. ¿Qué significa más adelante? Cuando estemos con el Señor. Ahorita nosotros leemos, nos esforzamos, entendemos, pero va a llegar el día en que Dios nos permitirá esa plenitud de comprender absolutamente todo. ¿De acuerdo? Por ahora entonces es importante observarla, aplicarla, leerla, meditarla y enseñarla. Aprendí de la pastora Marta dentro de muchas cosas que he aprendido en mi vida, de parte de Dios a través de ella. Aprendí que la Biblia se carga, se lee, se enseña de la Biblia. Me explico. No es lo mismo que yo saque un celular o una tablet y le diga a la persona, no, mira, es que aquí dice, que yo tome mi Biblia, porque todos debemos tener una Biblia. A ver, levanten sus espadas, quiero ver sus espadas. No, uy, esta mano me llegó desarmado, cuidado me lo matan. Muy bien, espadas, espadas, espadas. No, pero ¿qué pasó? Mi hijo tan juicioso que es preciso hoy se le queda espadas. Y vean, los ponché. Espadas, muy bien. En adelante, nadie me va a llegar sin espada a la clase. Porque es que estamos estudiando la Biblia, no el celular. Si quiere estudiar el celular, vaya y métase a hacer un cursito por allá en algún instituto. Pero aquí estamos estudiando la Biblia, ¿de acuerdo? Y eso lo aprendí, como les digo, de la pastora. Nosotros jamás llegamos a predicar a ningún sitio sin Biblia. Nunca. Porque es que es respeto a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por favor, aprendamos eso hoy y para siempre. De la Biblia es que yo enseño la Biblia. Porque es que allí es donde está de verdad la enseñanza. Sí, los medios tecnológicos son una bendición. Y en últimas, el día que uno esté varado, que solo tiene el celular, bueno, hágalo. Pero procuremos andar armados. Un cristiano sin Biblia es igual a un soldado sin espada. Y lo mandan a la guerra. ¿Con qué se va a defender? ¿Cierto? Entonces, por favor, con Biblia no. La Biblia se medita, se lee, se enseña, se observa, obsérvenla. ¿No les parece preciosa su Biblia? Mírenla, hagan el ejercicio con ella. Miren su Biblia, miren su celular, ¿no? ¿Sí ven? 3 que ya no pudieron, 4. ¿Qué ven en su Biblia? ¿Qué encuentran en ella? Primero que es mía, ¿cierto? Y casi todas tienen el nombre de cada uno de nosotros. Si no está marcada, márquenla. Es de ustedes. ¿Qué más tienen? Tiene mi aroma. ¿No se han dado cuenta que las cosas de la persona huelen a lo que huele la persona? ¿Sí? ¿Qué más tiene? Tiene letra grande. Muy bien, a mí también me gusta la letra grande. ¿Qué más tiene? Tiene resaltado, tiene palabritas en una esquina, tiene la figurita, tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hemos hecho nuestra, mía, personal. Y cómo es de fácil cuando yo, me gusta mucho la Reina Valera, lo que pasa es que, bueno, hoy traje esta, pero me fascina la negrita, la Reina Valera que tengo, y ya la abro y mi cerebro ya está asociado con muchos llamados que tengo. Entonces necesito lo de el fruto del Espíritu y empiezo a recordar Gálatas 5:22 y a la fija llego y en mi mapa mental estaba el resaltado verde y la coma y los dibujitos que le tenía al lado, porque la hice tan mía, tan personal, que ya forma parte de mí. La Biblia tenemos que observarla, disfrutarla, apreciarla, atesorarla, valorarla.
A veces queremos invertir el tiempo en otras lecturas. Bueno, es válido, es respetable, pero no, es mucho mejor invertir el tiempo en la lectura de la palabra. Bien, vamos entonces, más adelante en otra clase vamos a hablar muy profundamente de la Biblia, o sea que hoy solo estamos hablando que uno de los principios de la vida victoriosa es la oración, el otro, estudio de la Biblia, el otro, congregarse. Quiero que por favor vayamos todos un momento a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Los que no trajeron Biblia, pues saquen el celular. Y los que sí trajeron, aleluya, hermano, aleluya. Sí, claro, ahí sí, ¿no? Muy bien. Hebreos capítulo 10, verso 25. Entonces vamos a leer de diferentes versiones. Porque como casi todos tienen la Reina Valera, yo traje la nueva versión internacional y voy a leer de acá. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra versión, por favor, diferente. No dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa es la Reina Valera, muy bien. Otra versión diferente. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. ¿Otra versión? Bueno, quizás es así. De congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Bueno, dime, nene. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todos. Esa era la que quería. ¿Esa sociedad bíblica mía? Es esta, el Nuevo Testamento. Sí. Vuélveme a leer ese, por favor. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Espera. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Sí. Al contrario, animémonos Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todos. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará el mundo. Es muy clara esa explicación. No dejemos de ir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar en el calor que da la iglesia. Más adelante vamos a hablar de la iglesia, pero quiero hacerles como una reflexión muy, muy rápida. Todos hemos estado algún día en un asado, ¿cierto? En esos asadores que son alticos, no la batea, sino el que es altico, que tiene como sus rejitas a los lados. Mientras el carbón está ahí, está todo rojito y la carnecita se asa y bien rica, ¿cierto? Bueno, cuando uno de esos carboncitos salta y se cae allí al piso, pues, ¿qué pasa? Se enfría y ¿qué ocurre? Se apaga. Y ya después, para volverlo a prender, listo, yo lo puedo volver a meter al fuego, pero va a demorar porque se apagó. Y ojalá que llueva. ¿Cómo queda el carbón? Mojado. Los que conocen mucho el tema, ¿el carbón mojado prende? No prende. Por más fuego que le eche, le tiene que hacer todo un proceso. Póngalo al sol, espere a que se seque, mejor dicho, dure harto tiempo a ver si el carboncito le vuelve a servir. Guardadas proporciones y con mucho respeto hago el comentario. Eso es la iglesia. El lugar donde todos estamos calientitos, estamos en el fuego del Espíritu Santo. Donde nos alimentamos por la palabra. Donde tenemos personas que nos aman
que nos cuidan. ¿Quiénes personas? Obviamente está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero acá, en la tierra, en la iglesia, ¿quiénes son las personas que más nos aman? Es definitivo. Por eso dije, primero está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y terrenalmente hablando, los pastores. ¿Quién más nos ama? Los padres, los hermanos. Nuestros hermanos en la fe, nuestros hijos acá en la iglesia, ¿cierto? Tan bonito cuando alguien no viene y el día que viene no le dicen, ¡ah! Es un milagro que usted vino por acá otra vez, no, sino, ¿cómo me alegra verte? ¿Qué te había pasado? Sentir que se preocuparon por mí, que me extrañaron, que les hice falta. Eso es muy lindo. Hay iglesias, sí, muy bonitas, muy grandes, espectaculares. Si va o no va, no me preocupe, nadie lo va a extrañar. De pronto lo extrañan si es un líder, una persona muy reconocida o bueno. Pero si es una persona como nosotros, del común, no lo van a extrañar. Ni saben quién soy yo. Y puede ser que dijo una hermana, ni saben quién soy yo. Esa fue la manantial, a ver. Bueno, en otra iglesia, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. Muy bien. Aquí nosotros tenemos muchos privilegios. El primero, nos conocemos. Casi todos sabemos el nombre de casi todos. De verdad, es una gran familia en Cristo. Cuando nos damos ese abrazo, no es el abrazo de como me alegra verte, es un abrazo de verdad fraterno. Yo toda la vida de esta iglesia he amado la sonrisa de los servidores, toda la vida. Eso me ha parecido siempre tan hermoso, como sonríen ellos para saludar, y no es una sonrisa de hipocresía, es una sonrisa de qué alegría que llegó. Qué bueno que está acá. ¿No lo han percibido? Si no lo han percibido, pues pellizquense, porque yo sí lo he percibido. Y uno como servidor que habla de Claro, qué alegría que está aquí. Cuando de otro hermano, porque el pastor no siempre le da a uno su apapacho ahí, su abrazo, pero cuando otro hermano viene y lo abraza de verdad, díganme qué se siente. Es muy feliz, es muy bonito. Ahora, váyanse a otro lugar a ver si lo van a abrazar así de lindo. Váyase a la DIAN, a ver si el cobrador de impuestos va a llegar y qué abrazo profundo. No. Gracias por haber traído el dinero. No, eso no pasa allá afuera. Eso ocurre solamente acá, en la iglesia Casa de Oración Madrid. Hablamos de este lugar porque es el que conocemos, los otros lugares pues no sabemos, pero acá se ocurre eso. Acá es un lugar precioso para congregarnos. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy especial. Yo vengo del Valle, hace 3 años me vine del Valle a Bogotá. Entré a la iglesia y ya vine acá, que solamente estoy en la iglesia 5 meses, lloré lo que no lloré para irme del Valle de mi familia. Por dejar mi hermano. Claro, es verdad. Aprendemos a tener un amor tan sincero, tan real. No es de hipocresía, no es de interés, porque realmente es un amor puro, es ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que puede darse a las demás personas. Eso es lo que hace la congregación, la nuestra. ¿Y qué dice la Biblia? No dejen de congregarse, no dejen de venir, no dejen de asistir por lo que sea. ¿Saben qué ocurría los jueves? A veces llovía y ya sabíamos que el día que llovía no iban a venir, ¿cierto? O sea, llegábamos los 3 de siempre, ¿cierto? Los 3 de siempre, la princesa, Barbarita y Jaimito, honorablemente llegaban a clase, caminando en colectivo, trotando como fuese. Y los demás, es que llovió, es que me derrito, es que tenía trabajo, es que siempre había una excusa. Y nosotros no debemos llenarnos de excusas. Dios no se llena de excusas para bendecirnos. Él lo hace abundantemente y sin reproche. Nosotros no debemos estar llenos de excusas a la hora de ir a la iglesia. Camine vamos, pues, con ese frío. Camine vamos, con ese sol. Madrugue, con este sueño. Para todo tenemos una excusa.
Y entonces empecé, sí, ¿y qué me pongo? Y las mujeres, ¿no? Mi esposo se ríe de mí. Porque pues ahí uno tiene cualquier cosita para ponerse. Ay, pero ¿y qué me pongo hoy? Me dice, pero ¿cómo así? Claro, ellos no entienden cosas que son solo de mujeres. Claro, pero muchas veces no, es que hoy no tenía que ponerme. Y sencillamente no van. Y así estamos llenos de excusas. Ay, ¿qué tal que vaya tal persona? Yo que sé si Dios está moldeando mi carácter a través de ese hermano. Yo que sé si eso que tanto me choca de ese hermano es mi peor defecto. No lo sé. Solo sé que la iglesia es un lugar precioso. Yo amo este lugar. Amo este lugar. Amo lo que se hace en este lugar. ¿Qué se hace? Se estudia la palabra de verdad. Se predica la palabra. No estamos jugando al evangelio de la superprosperidad, ni estamos jugando a que venga y hágase rico, ni tío rico, ni nada de eso. No estamos jugando a eso. Estamos procurando vivir una vida en santidad que a Dios le agrade. Eso es lo que hacemos acá. Por eso mucha gente se va. Dije pasito para que nadie se ofenda. Pero también sucede porque nosotros no entendemos el por qué nos congregamos. O sea, mi relación depende de los demás cuando es mi relación con Dios. Entonces, si yo no entiendo eso y voy a juzgar a las iglesias, desafortunadamente siempre vamos a encontrar cosas buenas y malas. Pero yo, uno, debo obedecer la palabra, y dos, porque tengo mi relación personal con Dios. El resto, pues es una moneda. Sí. De allí la importancia de lo que dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si cuando yo me congrego no tengo puesta mi mirada en el Señor, pues entonces solo voy a hallar errores. Me regañan, me cierran la puerta, me gritan, me ponen el bolso en una silla, no me dejan sentarme donde yo quiero, no me dejan entrar a la hora que me parece, no me dejan contestar el celular, solo le veo el error. Hace apenas 15 días, 20, alguien se acercó a mi esposo y a mí y nos dijo: nos vamos de la iglesia. Y nosotros le dijimos: bueno, ¿qué creyeron? ¿Que yo les iba a rogar? No, yo no. Dije: solo tenga una cosa clara, es que no me está gustando X cosa. Y la escuché, los escuchamos, todo lo que nos dijeron. ¿Ok? ¿Está bien? Que les vaya bien. Sí. Pero donde quiera que vayan, si ustedes no tienen su mirada puesta en Jesús, van a seguir encontrando errores. Pues de coloradita pasó a verde. ¿Cómo así? Le dije: es que el error no está en la iglesia, el error está en ustedes. Porque es que ustedes no tienen su mirada puesta en el Señor, sino en el pastor, en el servidor, en el de la alabanza, en el de comunicaciones, en el hermano, en la hermana, en la iglesia infantil, en todos menos realmente en el Señor. Y de todas las maneras vivir a la luz de lo que la palabra dice. Esa tiene que ser mi motivación. Si es otra, les invito a que reflexionemos. Entonces, principios para una vida victoriosa. Primero, segundo, tercero, hasta ahí quedamos, señora. Y la cuarta, que la veremos en la otra semana, es evangelizar o compartir el evangelio. Vamos entonces a tener en cuenta, porfa, estamos haciendo el seguimiento, ¿de acuerdo? Es bueno que procuremos en la medida de lo posible no faltar, y si por alguna razón es difícil estar acá en algún momento, ya tenemos una caja de herramientas que está en internet, están publicando los videos, tenemos no solamente de casa de oración de los niveles que estamos trabajando, sino también hay otros pastores vinculados a este bonito ministerio que Dios colocó en el corazón de Mario Santos y que está siendo avalado por Enrique López, su esposa y sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta que es bueno que entremos, le demos una miradita, revisemos el video. A veces cuando podemos volver a ver la enseñanza, a veces comprendemos otras cositas que en primer momento no habíamos logrado. Amén.